Con el patrocinio de Easy Group. Easy Group. Empresa logística que lleva carga por todo el mundo. Empresa de logística, pues. Aérea, terrestre, marítima. Un orgullo para Colombia. Para exportar e importar. Y ya que les importa, bienvenidos a una nueva emisión de Noti Dani. El noticiero sin ansias y sin militancias. Con palo para el que lo merezca. No importa la ideología. Que hoy viene con una emisión de película. Impresionante. Muy especial. Que no comenzaremos a dar si no se suscriben. Ahí tienen. El que no se suscriba. Mucho HP. Sí, de acuerdo. Dan clic acá, dan clic en la campanita, porque suscribirse Es simple. más que simple. En la emisión de hoy tendremos una antología de las mejores perras de Berto. Perras. Descubrimos lo que el mismo Berto hizo en París cuando se desapareció. Es muy delicado. Una gran chiva. Mostraremos los madrazos que ahora dice el mismo Berto. Mucho HP. Lo mismo que Vicky Ávila. El único HP es Petro. Sí, porque ahora todos hablan como verduleros. Viajaremos a Canadá y haremos una breve nota desde allá. Una actualización del Noti Dani desde allá. Nos toca esta vez. Mariette se va a entregar la ayuda que conseguimos obtener acá en el Noti Dani gracias a ustedes para el Catatumbo. En la sección En mi papá. hablará de Panamá. Esto le va a gustar a Berto. Y eso que todavía Trump no había ni siquiera nacido. Y Diego analizará uno de los trinos más bonitos y floridos del presidente Berto hasta ahora. Vamos a comenzar, pero si ya se suscribieron, ¿seguro? ¿Cuento con ustedes? Listo. Bienvenidos entonces a una nueva emisión con las noticias del único país en que las abuelitas cumplen sus sueños siempre y cuando sus sueños sean hacer fiestas de 15. Cuando me llevaron al salón, yo miré el primer vestido que vi fue este que me encanta, el morado. Óigala, de morado, pero de morado para celebrar más bien. Mujeres de más de 70 años condonaron la deuda que tenían como quinceañeras. Es un sueño que se hizo realidad así tengamos 70, 80, 90 años. Bueno, pues a la próxima pueden invitar a esta otra abuelita. Así decidió celebrar Víctor Jaime, de 84 años, el empate de la selección Colombia ante Inglaterra. En el video, que se viralizó en pocas horas en redes sociales, Y además estaba celebrando un empate. Es la directora de las juventudes con Alicita Franco. La nieta además tuvo que salir a explicar que es que la abuela está entrando en esa edad en que a uno le gustan las armas. La abuelita ya está en una edad donde ya, sí, le gustan las armas, pero así, o sea, de fogueo. Claro, está llegando a esa edad en la que uno le da por sacar el arma y disparar. Cosas de la edad. El país en el que estafan a los narcotraficantes. Una banda delincuencial que se dedicaba a engañar y robar a narcotraficantes, ofreciéndoles pasta de base de coca y que terminaba siendo maíz, fue desmantelada en las últimas horas. Y era maíz. Hoy hablaremos del maíz que más le gusta a Berto. El país en el que las presentadoras se ríen como cabras. Por un campo creyendo que una persona necesitaba ayuda, pero era una cabra bailando. Literal es para morirse de la risa. Qué pena, pero es que no puedo. Una cabra. El país en el que hay un árbol que da brasieres. En todas las puntas de ese árbol están colgados unos sostenes que, como ustedes ven, pues es difícil llegar allá. Algunos dicen que es una persona que nos cuelga, pero no saben cómo, ni cuándo, ni a qué horas, porque nunca lo han visto. Oiga, bonito es el fruto. Pues debería sembrar melones ahí abajo del árbol de brasieres. Y otra cosa es que, vamos, ese árbol primero no florecía. Ahí donde están los brasieres, esos palos eran secos y ya, vea, ya se le ven flores. Ya le salen flores y grandes. Deben ser copa de, bien grandes. Copas en la copa del árbol. Pues si estamos en este problema, que laven con productos Ecohome todo. Tanto los brasieres como los melones, porque allá tienen productos para todo, que son 100% orgánicos, que no contaminan y con los cuales además están defendiendo el bosque seco tropical, porque todos sus productos los sacan de la chumbimba, que es el fruto del macondo. Macondo quería tener brasier. El macondo es el árbol de realismo mágico también. Busquen entonces productos Ecohome aquí, como si fuera Wally. Y alguno de los que me lo mandan en Instagram, me llegan cientos, le vamos a mandar una anchetica Ecohome. Productos de limpieza. Y aquí hablamos de limpieza, ¿en qué íbamos? Así, íbamos en que Berto se creía la encarnación de Bolívar, Simón Bolívar. Es Bolívar el que en el fondo convoca la consulta popular. Y que hoy, 1 de mayo, día de las grandes marchas que va a hacer el gobierno, desenvainó la espada como lo había prometido hacer hace una semana. Y voy a sacar la espada de Bolívar. Creo que hay que desenvainar la espada. Pero en realidad desenvainó la espada para usarla de bisturí, porque también venimos de que Berto se hizo una gran operación estética. Gustavo Petro se hizo en la Semana Santa un lifting, una cirugía estética que es un tratamiento quirúrgico para rejuvenecer. Sí, exacto. En la emisión pasada les dije que había nacido el Norberto, y que vamos a profundizar en el tema, porque estamos hablando de un hombre que se pone implantes de pelo, se quita la piel, se la tiembla, y que por eso, a diferencia de todos los expresidentes, va a terminar saliendo más joven de la presidencia de lo que entró. Rejuvenecido, un niño. Es el Dorian Gray, es el Benjamin Button de la política criolla. Benjamin Botox, en realidad, porque le falta voto. En el 2026 va a salir a comprar
usar Botox otra vez. Es la Donatella Versace, eso, grande Donatella, de la izquierda nacional. Y eso que se vienen más retoquitos, ahí pude averiguar. Esto está apenas empezando para demostrar que sí es el gobierno del cambio. Porque así entró en el 2022 y así piensa salir, es que sale, en el 2026. Ojo con el 2026. Grande Berto, hermoso, le luce el cambio. Pues amigos, la verdad es que aquí, al menos en este Notidani, estamos con él. Si no pudo arreglar el país, que al menos se arregle la papada. Es que miren la papada, siempre se quitó 2-3 kilos de carne por lo menos. Que se estire la piel, e incluso el periodo presidencial si toca, que estire las dos cosas. O es que acaso nos lo pensamos perder cuando ya tenga todos esos retoquitos hechos y perfectos, cuando ya esté así. Miren, el Berto nuevo es Mariette, se parece a Mariette. Berto Mariette, acaban de hacer el Berto Mariette, el Bertete. Los envidiosos dirán que Berto tiene gustos de la misma oligarquía que combate, como si fuera una señora de un oligarca. En unas páginas sociales, pues, de la revista Jet Set, de la revista Hola, cuando existía. Que es raro autodenominarse el tribuno del pueblo y al mismo tiempo hacerse un lifting. Que no se imagina uno, no sé, a Pepe Mujica, por ejemplo, haciendo ese tipo de cosas. Que no se imagina uno a Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo, otro tribuno del pueblo, haciendo ese tipo de cosas. A Simón Bolívar. Ahora que Bolívar habla a través de Berto, eligió a Berto para hablar. No se lo imagina uno haciendo ese tipo de cosas. Bolívar diciéndole a su ejército: ataquemos por el páramo de Pisba. Pero tan pronto como me recupere del lifting. Pero ese es Berto. El hombre que ya va por el camino de alias Chupeta, el Chupeta humano. Mírenlo, por ejemplo, el domingo recibiendo un libro de manos de David Racero. Esta es la primera foto que ya está un poquito más desinflamado. El señor cara de papa para su Fruger, para que lo vendan el Fruger. En vez de darle un libro le ha debido dar más bien berenjenas, una caja, para que desinflame. Es que miren por favor cómo era el antes y el después, miren este paralelo. Esta es la primera reforma real de Berto. Es que miren cómo ya le está quedando la cara. Se parece a la iguana de Ecopetrol en manos de Roa. ¿Cómo quedó esa iguana? La iguana sí está más delgadita. Así la carita. Es nuestro Berto, sí, Michael Jackson. Exacto. A quien no paran de criticar. Porque mientras él se cuidaba las operaciones estéticas, se desató en Circombia un plan pistola de miedo, comandado entre otros por alias Calarcá, a quien precisamente por los acuerdos de la paz total dejaron libre, que ordenó matar a un montón de soldados. Entre el clan del Golfo y el ELN, 13 policías asesinados, 14 soldados del ejército asesinados, mientras él se dedicaba a esto. ¿Sí? Ya no a mirar cómo estaban los operativos, sino cómo estaban sus operaciones. Pero todos los que le reclaman a Berto lo hacen desde la envidia. Sí, porque Berto en realidad encarna un liderazgo de izquierda nuevo, juvenil incluso. Y mientras más lifting, más juvenil. Y sometiéndose a un sacrificio enorme además, porque miren por favor la cicatriz, la de la oreja cosida. Es que eso no se ve ni en una lechona. Así pues no puede ir al Catatumbo, obviamente, y estar pendiente de lo que pasa allá. Hoy Mariette se va a Cúcuta a llevar toda la ayuda de ustedes a la gente del Catatumbo. La misma semana que él dijo que le quitaron la visa, Precisamente en los Estados Unidos. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno, ya vi al Pato Donald varias veces, entonces... le quitaron también la papada, que le quitan todo, porque no lo dejan hacer nada a mi Berto estético, que aparte de los implantes capilares y del lifting, tiene faja. Esta la descubrimos, la faja presidencial, que es por donde se pasan los fallos judiciales, porque por ahí se pasó el fallo del Consejo de Estado cuando hizo esa trampita, ¿se acuerdan? O los fallos de la Corte Constitucional sobre los montos de la salud. Es el presidente del cambio de imagen. Tiene el mismo asesor de estilo que su mejor amigo. Miren este par, porque miren quién lo está influenciando. Grande mi Berto, un reformista en todos los sentidos. Por eso a veces me gusta un poco vanidoso que no me vea tan viejo. Es una venganza, a mi manera. Suavecito, salgo más joven que como entré. Que no le tiene miedo al cambio. Para que vean que haber leído a Hegel, sí. El libraco así. Que haber leído a este autor chino no riñe con hacerse un retoquito acá, una estiradita allá. No en vano Claudia Sheinbaum, la presidente de México, que según Berto era del M19, también se rellenó esta semana, mírenla, los pómulos, se rellenó de Botox, porque es la nueva izquierda latinoamericana, es una izquierda un poco más estética. Miren cómo era doña Claudia antes y miren cómo es ahora. Cuando termine su gobierno se presentará en Televisa, sí, para continuar su carrera de humorista. Y eso que en defensa de doña Claudia salió una senadora mexicana que se llama Lili Telles, que puso el punto sobre las IES, en los que se burlan de la presidenta. A mí me molesta que se le critique a la presidenta Sheinbaum porque se hizo un tratamiento muy agresivo en su rostro. Yo no estoy de acuerdo con esas críticas. Ella tiene derecho a hacerse en su rostro lo que quiera. Y además no es culpa que la hayan dejado deforme. No, qué defensa, Dios. El único antecedente en materia de cirugías estéticas en presidentes fue el de Santos, que se sometió a una operación de blefaroplastia, es decir, que se quitó los párpados, un poquito, un retoquito, un retoquetico, pero lo hizo para poder ver, porque es que miren cómo era prácticamente un Sharpei, parecía como si hubiera estado molestando a un panal de abejas con un palo. Después de la operación, en cambio, ahora puede ver, miren cómo quedó, pero aún así hay gente que lo confunde con el autor sí. O Duque, Iván Duque, otro antecedente, de quien decían que se pintaba canas sobre el pelo azabache, se lo pintaba
pintaba de blanco para hacerse pasar por adulto o para poder protagonizar el video de Mi Primera Cana, porque a él le encantaba cantar vallenato. Mi Primera Cana, como si lo fueran a arrestar. Berto y el lifting ancestral. El primer lifting popular al que se somete un presidente. Un hombre capaz de hacer reformas de todo tipo. Al final de su mandato será nuestra Lin May. Grande Berto Lin May. La Lin May humana. Será el Ken ancestral. El Ken del pueblo, que por eso merece tener un lugar en nuestra historia. Ojalá que le hagan una estatua gigante cuando termine su paso por el poder. Siquiera un busto. Le hagan un buen busto en un bronce. Que se lo haga el mismo cirujano que le hizo el lifting. 2 bustos entonces en realidad. Y que de paso le mejoren esos implantes. Tan chimbas. Sí, esos implantes que sí se les deben mejorar. Es que miren el lifting cómo ha funcionado, en cambio los implantes mal ahí los implantes. Porque es que necesitamos mejores cirujanos plásticos, mejores cirujanos estéticos, mejores pelólogos. Y por eso el gran decano del pelo, el doctor Andrade, Juanma, mi amigo Juanma, está armando un máster para todos aquellos que quieren aprender a poner pelo. No a tomar del pelo, sino a poner pelo. ¿Qué le hubiera hecho usted, doctor Juanma, al presidente para mejorarle los implantes, doctor? A ver. Hola Dani, estamos en el Kennedy Space Center porque estamos pensando mandar tejido humano colombiano a la Tierra. Me he venido hasta aquí porque a Berto no lo podemos dejar solo. Para mejorar los implantes de Berto, primero, llegar temprano. Segundo, no perderse en Francia. Tercero, criar a sus hijos. Y lo mejor, viajar hasta Vero Beach, Florida, en donde me dijeron buscar una mata especial. Es buscar una chirimoya que frotándola en la calvicie de Berto, pero eso sí, dejarla al sereno. Al otro día, con la mano izquierda, claro, frotarla pero en ayunas. ¿Ves? Todo mentira, Dani. Lo que tienes que hacer es buscar uno de nuestros médicos formados por nuestro máster de cirujanos capilares, que sí saben operar. Cirugías perfectas, como la que te estoy mostrando ahora, con zonas donantes perfectas. Recuerda, cambiamos vidas. Escribe en mi Instagram y te doy toda la información de este maravilloso máster de médicos para médicos en Madrid, España. Un saludo, Dani. Grandísimo, Juanma, es como el Beethoven de la operación capilar. También venimos de la acusación que le dio la vuelta al mundo según el ex canciller Leiva, que se animó a decir que Berto es adicto y que se perdió en París durante 2 días en una visita oficial. Berto, digo, no Leiva. Y que la inteligencia de Francia lo encontró en un sitio muy embarazoso. Pero por la inteligencia de Francia no me refiero a esto, ahí me malinterpretó el genio, sino a la policía de allá, la policía francesa, que sí tenía ubicado a Berto. Pero en esa primera misiva, por lo menos, Leiva no quiso decir dónde estaba. Y la cosa se prestó para especulaciones, claro. ¿Dónde había estado acaso? ¿Si había ido a Euro Disney para verse otra vez con el Pato Donald? Pues no, porque... Ya vi al Pato Donald varias veces. Ya al Pato Donald lo había visto muchas veces, sí. Se fue a Notre Dame, a la iglesia de Notre Dame, con el ministro McLovin de una vez para presentarle al otro jorobado. ¿Es eso? ¿O se fue a la Sorbona? Se metió una buena Sorbona de... ¡Whisky fino! Es una sorbonota. ¿De qué? ¡Whisky fino! Salud. En Notidani, sin embargo, lo pudimos averiguar. Al parecer, se paseó por las riberas del Sena con Armandito Benedetti para ofrecerle la dirección del IDE. Y luego se integró al Moulin Rouge. Pero la prensa no va a querer que sepas esto. Moulin Rouge, molino rojo, para beber... ¿Tapa roja? Sí, tapa roja. Entre tanto, Berto ha estado muy activo. Por ejemplo, estuvo en un evento para firmar la ley Ángel. Eso está bien, aquí apoyamos la ley Ángel contra el maltrato animal. Buena esa, bien por Berto, bien por el Congreso. Y en el evento vieron a la perra del ministro de Salud y también a Berto, que aprovechó que estaban hablando de perras para decir que él no puede tomar. Los médicos cubanos dijeron que tenía cáncer y los de la Santa Fe gastritis. Me operaron y efectivamente el caballo detectó mi enfermedad. ¿Caballo? ¿Qué caballo? ¿De qué caballo habla? ¿Caballo no es como le dicen a la heroína los españoles? Siga ahí. Por eso todos esos trinos que andan por ahí, que me ando borracho, pues no puedo emborracharme, desgraciadamente, porque a mí me gustaba el aguardiente rojo de... Tapa roja era que decían allá en el Tolima. Que le gustaba el tapa roja, desde el molino rojo, le quedó ese gusto. El tapa roja para ver las banderas. Las banderas rojas. Las banderas rojas se ven bien con el tapa roja. Pobre Berto, tapándose ahí las cicatrices del cuello y con una gorra, me parece ahí como con paperas y escondido. Y ahí mismo dijo que él es adicto, pero adicto en realidad al amor. Voy a decir que somos adictos al amor. Adicto al amor, qué hermoso. Parece el álbum de una balada, el baladista adicto al amor. Como Uribe cuando dijo lo del hacker de su corazón. El único hacker que yo necesito es un hacker en mi corazón. Que los quiero. El uretro lo hizo de nuevo. Grandes adictos al amor. Pues si Berto es adicto al amor, entonces es directamente Cupido. Es Cupido. Es espacio Cupido. Es Cupido. Porque no le puede caber más adicción al amor. Es que mírenlo, por ejemplo, acá cuando Berto parecía lleno de amor en este video. Borrachera, a perder el norte, a pensar que todo está perdido y que Colombia no tiene salvación. Sí, o acá, en esta otra intervención. Si alguien se va, sigue otro u otra. Presidente va a ser reemplazado, tiene que ser seguido por alguien mejor. Sí, o acá, en otro discurso. Ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismus. Quítete el petróleo de la cabeza
y métete en la inteligencia artificial. Se le escurría el amor por la boca. O cuando escribía mensajes a Trump en la madrugada, ¿se acuerdan? Ahí pegado a ese Twitter, ahí parecía lleno de amor. O cuando se perdió 5 días y después mandó a modo de excusa una foto de su rodilla pelada. Ahí se arrodillaba de amor, seguramente. Y luego dijo esto de Leiva, a quien empezó a llamar el escritor. ¿Por qué se pierde 2 días, compañero? No hay que pensar mucho, pero bueno. No me meto en esas honduras. Lo que pasa es que el escritor ya no puede hacer eso. Sí, bueno, pues lo que yo entiendo de esa frase al menos es que Berto se perdió para hacer aquello, ustedes saben a qué me refiero, quién sabe con quién, y que Leiva en cambio ya no podía hacer aquello. Pues si eso es lo que le pasa al ex canciller Leiva, a quien Berto antes adoraba, idolatraba y le parecía el canciller de la paz, y de quien ahora descubrió que es un oligarca bogotano aristocrático solo después de que él se le volteó. Si eso le pasa al doctor Leiva, digo pues que llame a Clínica Vitalitat, que es como Vitalidad pero dicha por Petro. Vitalitat, Clínica Vitalitat. Y que diga que viene de parte del Noticiani y le dan un buen descuento. Amigos, y ustedes allá en sus casas, si su canciller ya no se levanta, o al revés, si su canciller parece un drogadicto del sexo y termina esas giras muy rápido, pues llamen a Vitalitat y digan que vienen de parte mía. Más del 96% de los casos llevan al éxito. No se preocupen, que estos problemas sexuales son más comunes de lo que creen. Sea como sea, volviendo al tema, amigos, aquí estamos con Berto, hoy y siempre. Gracias por el petripunto. Si él dice que no consume cocaína, le creemos, porque es de una gran pureza. Y Berto también. Y no vamos a permitir que lo traten como un tal cual, a menos de que lo reemplace a él como imagen del mismo programa de Tal Cual. Por chismoso que parezca, el ex canciller Álvaro Leiva, ya van 4 personas que dicen que Berto mete pases más largos que James Rodríguez en la selección, que es el verdadero James de Colombia y que desborda por la raya todo el tiempo como él. Ingrid Betancourt, cuando en un debate dijo que lo encontró tirado en el piso en depresión. Cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso. Y luego Berto, como respuesta, dijo que cuando él conoció a Ingrid estaba casada con Lucio, con Carlos Alonso Lucio, y que el mismo Berto les dio posada, les prestó el cuarto y que le rompieron una cama. Incluso a mí no me gustó ellos porque llegaba con Lucio, eran novios en ese momento. Me rompieron una cama. Pues con razón, entonces encontraron al pobre Berto en el piso. Es que si le rompen la cama. María Jimena Duzán también fue otra de las personas que dijo que Berto tenía problemas de adicción. Lo logró averiguar a través de muchas fuentes y publicó este artículo, que en su momento fue muy polémico. Y Armando Benedetti lo insinuó a las claras en este audio, con el que empezó a chantajear a Laurita Sarabia. Y estoy buscando que la persona que tenga la huevonada esa que salió del sábado sea una persona acá. Y ahora pues el ex canciller, el presidente que se hace cirugías estéticas y que al mismo tiempo lo acusan de meter drogas. 2 acusaciones que lo convierten en una de las Kardashian, es mi Berto Kardashian. Precisamente por la cirugía, Berto no pudo asistir al funeral del Papa. Ya antes recordemos que Donald Trump había manifestado su dolor ante la noticia al lado de un conejo gigante de Pascua. He was a good man, worked hard, he loved the world and it's an honor to do that. Así fue como lo dijo. Ustedes me dirán si la vida tiene o no sentido después de esta imagen. Y la gente después visitó la tumba y se hacía selfies. Ay, Dios mío, que venga el meteorito de una vez. En Circombia, mientras tanto, sacaron el papamóvil que el Papa usó en Villavo. Esto. A modo de homenaje lo sacaron a la calle, ahí en una cama baja. Ay, Dios mío, adorando un carro en grúa ahí con una valletilla larga y todo, que decía carga larga, la valletilla roja. Porque acá, claro, debemos recordar que el Papa Francisco estuvo en Circombia y que Circombia es el único país del mundo del que un papa sale con un ojo morado, porque salió así. Eso fue porque el papamóvil agarró un hueco en una calle de Cartagena y tenga, otra vez repítalo, tenga su santidad. Solo en Circombia. Berto entonces se excusó de asistir desde la plaza pública. Yo quería ir allá a la Roma, la gran ciudad del Vaticano, pero el médico ordenó que no. He enterrado en mi corazón el hombre físico que tantas veces me abrazó, que supo con mucha valentía apoyarme en medio de la campaña electoral cuando tanta suspicacia iba a levantar. A ver, paremos por favor. Berto, hágame un favor, venga para acá y me sopla un ojo, papo, ¿sí? ¿Qué tiene usted? ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Seguro nada? A ver, entonces siga. Una extrema derecha que reclama el catolicismo, pero que en sus acciones diarias de muerte no es más sino una burla de él. No, papo, pues yo estoy con los médicos, usted así no me viaja. Además es que míreme el cuello como le quedó, mire cómo lo tiene. ¿Quién fue el cirujano acaso que le hizo eso? ¿El mismo de Gina Calderón? ¿Se operó en una clínica de garaje? ¿En el famoso sótano de Palacio? ¿Por dónde le pasaron el bisturí al presidente Berto, Germán? Sí, por ahí.
Y es que Berto esa vez que estaba en Soledad Atlántico parecía loco. Llaman loco. Y con razón, Berto, perdóneme que se lo diga. Porque fue el famoso discurso en el que dijo que el presidente del Congreso era un HP. Sí, Efraín Cepeda, entonces. Oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una. Mucho HP. Mucho crack. En todos los sentidos, mucho crack. Demasiado, hay que bajarle. Claro que no faltaron los delicaditos, como el propio senador Cepeda, que se ofendió. O los que empezaron a decir que Berto está dejando el nivel del debate del tamaño de Bonillita. Bonillita, que dicho sea de paso, tuvo que rendir testimonio en la fiscalía y miren cómo salió. Disculpen, pero no puedo hablar de esto, nada. Eso me acaba de... que no puedo hacer hablar, señor, ¿no me entiende? Ay, cosita divina, incluso cuando se pone bravo. A un bravo y todo es que me derrito, es que no puedo con él. Tuvo un mini empute con la prensa. Debería llamar más bien, en vez de ponerse bravo, a Integrity Legal. ¿O legal? ¿Es legal o es legal? A Integrity Legal de Jimmy Jiménez, que tiene un bufete de abogados que atienden todo tipo de casos, especialmente derecho de familia. Y ahora que abrió sede en Estados Unidos, en Miami, también todo lo que tiene que ver con visas, con deportaciones, con ciudadanías, con todo. Pues que Bonillita lo busque porque Jimmy está dando descuento también por tamaño. Es verdad que el propio Berto antes decía esto de decir groserías, que todo luchador de la democracia debe abandonar la grosería como medio de debate, que si fueras libre no necesitarías la grosería, que él bloquea en Twitter a quien se exprese con groserías. Lo decía pues, pero respeten a Berto también, por otro lado, por favor. Gracias por el petripunto. Respétenlo. Y si el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quiere ser tratado con amor, afecto por parte de Berto, pues que se matricule cuanto antes entonces en el tren de Aragua. Un madrazo al presidente del Senado. Y pensar que Berto le ganó a Rodolfo porque Rodolfo era el grosero. Allí mismo Berto aprovechó y dijo esto de Álvaro Leiva. Yo pensando en mi interior, corazón ingenuo, por eso es que a uno le dan 3 vueltas y después termina chillando por ahí. Berto chillando por Leiva. Y ahí dice que le ofreció la Cancillería por bobo. Y que lo que yo había ofrecido con tanta generosidad, él lo intuía como su derecho divino y el de su hijo. Claro, el de Álvaro Leiva Anzón. Y así son todos los oligarcas y por eso esos apellidos se repiten una y otra vez en la presidencia de Colombia, como si la presidencia de Colombia no fuera una democracia, sino una aristocracia hereditaria por derecho divino que compran con el dinero sucio del narcotráfico. Sí, y eso fue lindo porque parecía un saludo a Nicolás Petro, que también heredaba sus espacios políticos gracias a su apellido y le recibía plata al Turco Isaca. O parecía decirlo también por Armandito Benedetti, el político, que es hijo de Armandito Benedetti, el político. Y luego Berto volvió al ataque contra Leiva. Tenía era que insultarme y atravesarme una daga como a veces cierto lumpen bogotano hace por la espalda. ¿Una daga? ¿Un bisturí será? ¿Fue acaso su cirujano? Y luego parecía culparlo de lo que le pasó a Vargas Lleras. Morder la mano, la víbora nunca deja de morder en toda su existencia. Berto criticando a Leiva por ser un aristócrata bogotano, como si lo fuera solo ahora que lo acusó de drogadicto, y no desde antes, desde que lo nombró. En determinado momento incluso justificó su lifting de esta manera. Su tiempo terminó, entiéndanlo. Por eso a veces me gusta un poco vanidoso que no me vea tan viejo. Sí, que el tiempo de los oligarcas terminó, luego que él se hizo un lifting, dado lo anterior. Es una venganza, a mi manera. Salgo más joven que como entré. Grande Berto, se hizo un lifting para poner en su sitio a los oligarcas. Después dijo que quería refundar la Gran Colombia. Quiero confesar que este presidente quiere que volvamos a revivir la Gran Colombia. Y que entonces le va a escribir cartas a los presidentes. Escribir cartas a los presidentes de Ecuador, de Venezuela, de Panamá. Pues Berto Papo no le escriba cartas, más bien escríbales trinos en la madrugada. Y luego dijo que no se podía tomar los tragos que se toma Benedetti. Y no me puedo tomar los tragos que se toma Benedetti porque me da un ardor aquí, porque me operaron y me dejaron incapacitado para el alcohol y me da nostalgia. Es el Berto nostálgico y que es un emancipador de sueños. Pero lo único que no me podrán quitar es que yo sea un emancipador de almas y de cuerpos y de sueños. Él y Benedetti, dos emancipadores de sueños. Y luego habló de Jesús y de Alci Acosta. Por eso Jesús, aún tomándose el vino, cuando se tomó la copa de licor, como dice la canción. Eso, sírvame la copa rota. Amigos, si ustedes están en ese plan, más vale que vayan a Bruder en vez de hacer cosas tan bruscas como las que promueve Berto. Vayan a
a Bruder y se toman una buena cerveza artesanal y comen rico y piden de paso unas buenas picadas. Allá estuvimos viendo la final de la Copa del Rey con mi papá, con Juanita y con Mariette y nos fue perfecto. El mejor sitio de Bogotá para hacer ese plan. Deliciosa la comida, deliciosa la cerveza. La Copa del Rey en familia. Grande Berto. Amigos, y es que ¿quién entiende a los presidentes del Senado? Al de la vez pasada, el doctor Name, acuérdense, el Saturno del legislativo por el tamaño de sus anillos. A él, digo, se le mandaba su platica juiciosamente, según las denuncias al menos de María Alejandra Benavides, la asesora de Bonillita, que ya quedó imputada y todo. Y se le mandaban esas atenciones en efectivo. Y a este otro, en cambio, se le trata de... HP. Y tampoco funciona, ninguno de esos dos métodos funciona. Sí, porque ya que volvemos de ese episodio, regresemos entonces a Soledad, al discurso loco de Berto en Soledad, donde también dijo esto. El día que vuelva a la presidencia de la República será porque el pueblo ha hecho una revolución. Ay, jue mamá, y sí se pasó de revoluciones. ¿Se quiere quedar? Con ese tipo de frases, ahí sí se le notaron todas las costuras. Sí, se le están comenzando a notar las costuras. Y mientras tanto, Benedetti y Bolívar muertos de la risa. Mírenlos ahí, cagaditos de la risa. Ahora ya se volvieron amigos. Después de todo lo que dijo Bolívar sobre Benedetti, ¿se acuerdan? En Protagonistas de Gobierno, la primera emisión, el primer capítulo. Ahora mírenlos cómo están íntimos, con esas sonrisas así luminosas. Pues si ustedes quieren tener unas sonrisas naturales, como estas pero mejores, consulten ya mismo al doctor Mateo Quintana, el odontólogo oficial del Noticiani, que hace los mejores diseños de sonrisas porque se ven naturales. Ojo, Berto, si usted quiere tener algo natural después del lifting, después del pelo, después de todo, hacerse un diseñito de sonrisa natural, doctor Mateo Quintana. Usted simplemente, Berto, dice que viene del Noticiani y le dan descuento. Todos los anunciantes de acá dan descuento si ustedes ven el Noticiani, empezando por el doctor Mateo Quintana. Grande doctor, un saludo al doctor. Y acá, amigos, hagamos un breve paréntesis para hablar entonces de Armandito Benedetti, ya que lo mostramos ahí sonriéndose y todo. Y es que en esa misma línea, nunca mejor dicho, dijo esto estando en Yopal. La mini-elección del presidente Petro es el 1 de mayo en la marcha que se va a hacer y en la consulta popular de una vez que pase el Senado. Ah, jueputa, van a dar un mini golpecito de estado entonces. Y el domingo, por si fuera poco, dio una entrevista en la revista Cambio en la que dijo que él era un adicto, él también. Yo no quiero ser drogadicto, o sea, yo no quisiera ser adicto. No quisiera serlo. Y lo soy, es una enfermedad. Pero a diferencia de Berto, parece que él sí estuviera en tratamiento, incluso en trotamiento a veces. Pues yo no voy a criticar a Benedetti por eso. Dejar la coca es lo único bueno que ha hecho en su vida. Y la coca no es el problema más grande que tiene, sino los procesos que tiene encima. El hecho es que en esa misma entrevista confesó que alguna vez, cuando estaba muy emparrandado, decidió humillar a unos mariachis. Yo le dije a los mariachis, vamos donde mi mamá, y entonces dos de ellos dijeron, ¿qué mamá ni qué carajo? Ya nos vamos para nuestro puesto de trabajo. Entonces yo le dije, yo no sé qué me pasó porque ya estaba con bastante trago, saqué la pistola, y yo no sé por qué intuí o creía o tenía en cuenta de que esa pistola, las pistolas que ellos tenían, que son de juguete, parecería que fueran de verdad. Entonces los hice poner las pistolas abajo y tal, como si estuviéramos en una película de vaqueros. Bueno, pues esto podría ir en la consulta popular, la que busca dar dignidad a los trabajadores. ¿Está de acuerdo usted, sí o no, con humillar a los mariachis en las serenatas? Hacerlos que se acuesten en el suelo y que se quiten sus pistolas de juguete. Es que Armandito ha debido quedarse con los vestidos incluso, para poder montar los amigos y mostrar que esto es un trío de película, no de comedia. Al final de la entrevista dijeron esto. Afortunadamente son las 9 de la mañana. 9 en punto, bueno. Y usted se tiene que ir para Catán. ¿Que se tiene que ir a Qatar? ¿Es a Catán o a Qatar? ¿A Qatar? Lo increíble, amigos, es que para demostrar que no es un adicto, Berto entonces decidió publicar este trino el viernes. Uy, miren quién llegó un poquito tarde, ¿no? Como Berto, precisamente. Venga, póngase esto, póngase elegante, usted no puede ser como Berto. En el que, miremos esta parte que es mi favorita, que si algún día la juventud italiana recuerda a sus ancestros y hace renacer otro renacimiento, pero ya no solo en Firenze, sino en el planeta entero, quizás si esa juventud italiana hermosa vuelve a cantar con la juventud de latinoamericanas y del mundo la bella chao, y bailamos y tomamos vino. Imagínense esa delicia, ¿no? Estar ahí bailando y tomando vino con Berto, con doña Verónica, carajo, con Nerú, con todos, con Armandito, tomados de las manos. Y bailamos y tomamos vino sobre las estatuas rotas del poder codicioso. Entonces quizás en ese caso él sí vaya a Italia, Berto, a morir en Sicilia, ya con Sicilia López, a la que votó, bajo las bugambillas llenas de flores naranjas y entre flores amarillas de mi hermano y compañero Gabo, que pululan en las praderas allá, junto al Volván eterno. ¿Volván? Quizás comiendo una dulce naranja, ¿por qué no? Entonces que lleve a Iván Duque también, de la economía naranja, junto a una pila de agua hecha de mármol rosado de Noto que está borracho, y rodeado de cipreses, y con el sol declinando en el Mediterráneo, y deje entonces de
respirar pensando que la vida es bella y que valdrá y valió la pena haber vivido. Ay, Berto, sin esas ideaciones tan feas de la muerte, Berto. La verdad es que uno lo leía y leía todos esos trinos que escribió aún en la madrugada del viernes y parecía una cabra. Solo le faltaba bailar. Unos policías corrieron angustiados por un campo creyendo que una persona necesitaba ayuda, pero era una cabra bailando. Mire, usted, qué pena, pero es que no puedo. Y el sábado corrió la noticia de que el Fondo Monetario Internacional puede suspender la línea de créditos de Sircombia de Colombia. Y Berto entonces puso este trino a la directora del fondo, Georgieva. A mí el nombre no me gusta. Pero ahora, ¿será que no le gusta a Berto? Ahora que además la llama vampiro, muestre el trino. ¿Qué vampiro? El vampiro humano. Pero antes Berto le mandaba besos. Debe llevar este mensaje del presidente de Colombia, la señora Griogeva, que la quiero mucho, que un besito. ¿Y ahí qué pensaba de Georgieva? Y me encanta el nombre. Claro, ahí sí le encantaba. Ahora parece que la Georgieva vampira le mordió el cuello a Berto, miren las marcas, y que parece que nos van a dejar sin crédito, sin líneas de crédito, viendo que antes Berto le mandaba besos y le pedía líneas, pero luego Berto ya supo que Georgieva da líneas pero solo de crédito. El hecho, amigos, es que el entierro del Papa fue muy concurrido, pero echaron muchísimo de menos a Berto. Ese fue el comentario general de todos los invitados. Ahora, ¿que dónde está Berto? Que no vino. Por Sircombia entonces fueron Laurita y doña Verónica, a la que criticaron porque rompió el protocolo. Según la etiqueta, nadie puede usar prendas blancas, aunque prenda lo que se llama prendas, las de Berto. Bueno, pero el vestido también era ajedrezado, tenía negro también. Por lo menos doña Verónica no se puso el vestido que le robó al propio padre Francisco para ponérselo en la posesión. Su vestido de papisa, eso, ponga la papisa, de papita en realidad. En el funeral también vieron llegar a Roy Barreras. Mire, ahí iba llegando a Roma, ligeramente chueco, torcido. Pero al parecer se trató de un montaje, como él mismo tuvo que denunciarlo esa tarde. Usted puede creer que este Roy de arriba no existe, es imaginario. Es generado en un programa de inteligencia artificial. Claro, un lagarto muy torcido. Llamó la atención, eso sí, la conmovedora monjita que lloró durante todo el funeral, una que decían que era muy amiga del padre Francisco, la monja Bonillita. Pero la imagen que se robó el show, amigos, fue la de Trump hablando con Zelensky. Y ahí sí fue verdaderamente una lástima que Berto no asistiera, porque habría estado allí, en medio de los dos, terminando con esa guerra. No fue pues por culpa del lifting, claro, pero lloró al Papa, eso sí, desde la distancia, con unos trinos muy sentidos, escritos en la madrugada nuevamente, en los que decía que se sentía un poco más solo sin él. Me siento un poco más solo sin ti. Y que iba a ordenar a que se imprimieran por millones la Laudato, aprovechando que Sircombia es un país laico, para que se lean sus palabras y que la energía pase de mano en mano. Claro, siempre hablando de energías y de pases. Es que en esos trinos estaba ligeramente empeliculado. Sí, ligeramente. El Berto y el Papa podrían protagonizar, porque además empezó a decir que eran íntimos amigos, que el Papa y él eran hermanos del alma de siempre, desde antes de que fueran famosos ambos. Para ese entonces ya incluso completaba 24 horas seguidas trinando extensas cartas a los muertos, al Papa Francisco, a los partisanos italianos del comienzo del siglo XX, también escribió sobre esto. ¿Qué pasó? A Pizarro, es que estaba desvelado de tanto tomar café de leche. Sí, es solo otra semana en Sircombia, amigos. El país en el que esta semana misma el mejor banderillero de las Corralejas de Sincelejo cogió a su novia saliendo de un motel con un amigo y miren el lío que se armó. El mejor banderillero al fin corneado, solo en Sircombia. El país en que vieron al mismísimo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, caminando así por la Plaza de Bolívar. Mírelo, sí, amigos. Hizo una María Juliana Ruiz, hizo una Martuchis. Es que esto es para agregar a la consulta otra pregunta. ¿Está de acuerdo, sí o no, con que los escoltas carguen los paraguas de los altos dignatarios? ¿Que carguen sus carteras, sin importar el partido? Y el país en el que los ministros siguen el ejemplo de su jefe y echan madrazos, como sucedió con el ministro Chapatín. Ojalá le tocara a usted y se enfermara aquí y no tuviera familia y fue puta y la mandaran para Villavicencio o para Bogotá. Para que tengan, y entonces detrás su familia bregando a ver cómo es usted. Esto fue a una alta funcionaria del hospital de Puerto Gaitán. Del ministro Chapatín al presidente Berto, sí. Berto dando ejemplo. Y sus ministros copiándole. Es que ya puestos en ese plan deberían nombrar en RTBC a esta reportera. Hola, me encuentro frente a la planta de tratamiento de aguas residuales Río Frío, ubicada sobre el anillo vial de Florida Blanca a Girón. Como es evidente, en esta zona ¡hijueputa! La famosa reportera santanderiana. Y también deberían meter entonces en la consulta esta pregunta. ¿Está de acuerdo, sí o no, en que uno puede tratar a sus subordinados a los madrazos? A mí personalmente me gusta. O esta otra, ya que estamos redactando preguntas para la consulta. ¿Está de acuerdo, sí o no, en llamar a las empleadas sirvientas, como lo hizo Clarita López? Si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas
de la Corte Suprema de Justicia vamos a quedar muy mal librados. ¿Está de acuerdo? Pero claro. Bueno, pues cada quien vota. Usted votará que sí, Clarita. Circombia, amigos, el país en el que retiraron de esta manera al concejal Mono Martínez. Lo retiraron del Consejo de Santa Marta por enfrentarse allá a los concejales. Le hicieron perder la investidura entre 4 policías a la fuerza. Y eso que el hombre tiene pantalones, pero los iba perdiendo. Y al menos tiene calzoncillos limpios. Porque hay otros que uno les ve los calzoncillos y... no cabe un mojón más. El país en el que, otra noticia, Sandra Ortiz. ¿Sí se acuerdan quién es Sandra Ortiz? Una rubia por ahí, bien hermosa y bien buena. Algo así, Berto, la que trabajaba con usted allá en Palacio, hombre. Dijo que los sobornos a Iván Saturnino Name, el Saturnino expuesto por nosotros, no solamente eran para que hicieran aprobar la reforma, sino también para ayudar a la elección como magistrado de Vladimir Fernández, el que era secretario jurídico en Palacio, el secretario jurídico de Berto, para que lo nombraran como magistrado, que esa plática, esos 3.000 millones, incluían ese servicio. Y de una vez aportó los chats, en los que se demuestra que estaban allá juntándose con él, con Iván Saturnino. Le dice: Sandrita hermosa, gracias por todo tu apoyo, de verdad te la debo, con mucho gusto, y te vamos a extrañar, todavía te puedes arrepentir. 3.000 millones, en teoría, le pagaron a Name para que se comprara otro anillito de oro. Aunque si vamos a hablar de oro y de inversiones, pues mejor vayamos de una vez a hablar con Charlie Correa de Mejor CDT. Mejor CDT, uno de los más novedosos emprendimientos, apoyado por Y Combinator y todo, para que nos diga si es mejor invertir en oro como Iván Name o en CDTs. ¿Qué dice Charlie? Hola Dani, para los gustos los colores y entre esos el dorado, pero cuando inviertes en oro te puedes estar enredando. Nuestros papás y abuelos compran oro en joyerías y casas de empeño, pero tienes que llevar tu dinero y estar pendiente de que salga seguro de ahí. Adicional, te puedes meter gato por liebre en la calidad del oro y te toca pagar IVA en esa compra. Mientras que con el CDT no tienes que pagar IVA, la calidad de las instituciones la vigila el gobierno y puedes recibir tu dinero con transferencias directamente a nombre tuyo o de un tercero. Puedes comprar oro en comisionistas de bolsa, pero te van a cobrar comisión, mientras que cuando inviertes en CDTs, el servicio es completamente gratis. El oro de pronto para una joya, pero para las inversiones, tal vez mejor CDT. Gracias, Charlito, el Freddie Mercury del CDT. Grande Charlie. Sobornar disque a Name. ¿Qué opina de eso, presidente? ¿Qué opina de esos sobornos a Name? El llame. Grande, Berto, esa es la salida. Y aquí seguimos con más noticias, pero en este caso debemos hacer un cambio a Canadá. Sí, amigos, porque en Circombia estamos volando. Y esta misma semana iniciamos nuestra gira por Canadá, 4 ciudades de Canadá. Y como los Notidanis se graban generalmente los lunes, un primer segmento, el más grande, y hay una actualización los miércoles, pues le vamos a dar entonces el cambio a Daniel. Está no solamente en otro país, sino en el futuro, 2 días más adelante, para ver si quiere complementar algo en este Notidani. ¿Cómo van allá en Canadá, Daniel? Así es, Dani, estamos acá en Canadá, buscando a EPA Colombia, que dicen precisamente que está en Canadá. Perdón. Acá todo el mundo habla de Berto, de sus discursos, de su fórmula contra el calentamiento global, que incluye nombrar a Laurita Sarabia en todos los cargos posibles. Laurita, que dicho sea de paso, alcanzó a hacer noticia también esta semana por esto. Asistió a la fiscalía, pongamos las imágenes por favor, con unas asesoras que tenían estos folders en la mano. Miren los letreros por favor, tratemos de hacer zoom. Violencia de género, enriquecimiento ilícito. Y eso que no alcanzaron a mostrarnos otra carpeta que tienen, que incluye todos los arreglos de Modisto que hizo este nuevo sastre de la moda en los vestidos de su esposa. Dicen que a cuchillo. Excelente ambiente laboral el que se vive por estos días en el gobierno. El sitio mejor calificado por Great Place to Work para trabajar ahí. Armando Benedetti, por cierto, respondió a este desplante de Laura Sarabia de esta manera. Pongamos las imágenes así, miren. Le preguntan por ella y se tapa la boca. Comenzó el tape-tapen, amigos, y empezó por Benedetti nuevamente. Desde acá les podemos contar más noticias de la semana. Bajó el desempleo y eso es una excelente noticia, aunque subió la informalidad. En especial la de Roy Barreras, que renunció a la embajada de Inglaterra y se lanza a la presidencia al parecer. Lo mismo que Gustavo Bolívar, que también dicen que renunció para lanzarse. El candidato del amor, lo conocen acá en Canadá. También desde acá el pueblo canadiense siguió con admiración este debate que sostuvo el concejal caneño Andrés Escobar con un líder social. Miren las imágenes, lo hermoso. Empiezan a discutir y así, argumento tras argumento, argumento va, argumento viene, y aquí la gente seguía admirada, pero admirada, toda esa discusión. Como siguió también lo que sucedió en Bogotá con la minga indígena, cuando muy amablemente empezaron a rodear edificios públicos para impedir el paso de los funcionarios. Lindas imágenes, como lindas también todas las imágenes de la marcha de hoy, 1 de mayo, a la cual asistió el presidente Berto, con su verbo encendido. El hecho es que Berto se puso sus guantes blancos de mimo, llenó la plaza de Bolívar y lanzó una que otra amenaza muy democrática
democráticas, como que si no aprueban sus preguntas, entonces el pueblo debe tumbar a los congresistas. Y entonces en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta. El pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. Luego levantó la banderola del Cúcuta Deportivo, aunque dijo que en realidad era de otra cosa. ¿Significa esta bandera libertad o muerte? Y luego levantó también la espada de Bolívar, el momento culmen de la jornada, con sus propias manos de mimo. Y estuvo tentado a usarla como bisturí para otro lifting. Toda Canadá siguió esos momentos. La desenvainada de Berto de la espada de Bolívar y la envainada del país con la presidencia de Berto. ¿Vamos acaso hacia una pequeña guerrita civil? ¿Es eso lo que quieren? Que vayan avisando entonces para que nos devolvamos inmediatamente a Sircombia a luchar mano a mano con Armandito Benedetti, del lado de él, siempre de su lado, para dejarlos a todos con la boca abierta. Sí, señores, no nos vamos a quedar aquí asilados, ni más faltaba, esto está demasiado tranquilo. No nos vamos a quedar asilados en el país de los asilos, cuando podemos vivir en Sircombia, que es en sí misma un asilo. Desde el CN Tower, mírenlo acá, por favor. En el centro pleno de Toronto, donde la función de esta noche ya está agotada, lo mismo que la que daremos mañana en Montreal. Y próximos también a viajar este sábado a Vancouver y este domingo en Calgary. Los dejo y les prometo contar cómo nos terminó de ir en esta gira de Sircombia por Canadá en la próxima emisión. Mientras tanto, sigan allá en estudio, Dan. Qué bueno, Daniel, pues muchísima suerte allá en esas presentaciones. 4 presentaciones por todo Canadá, las ciudades más importantes de Canadá. Y luego llega corriendo a hacer Sircombia en martes en Bogotá, y después nos quedan apenas 2 funcioncitas más y tal luego, más la despedida en Cali, más la gran despedida en Medellín. Esa va a ser la función más grande que vamos a hacer en Medellín. Compren ya las boletas en la tiquetera. Y mientras tanto, entonces sigamos con más noticias, esta que es muy buena noticia, porque el gran productor musical y gran músico, además, Gustavo Gordillo, ¿se acuerdan? El ex de Poligamia, dirigió un proyecto musical que acaban de lanzar y a mí me llegó al alma. Allá todos los del combo de Carlos Vives y demás. Los Canticuentos, pero en versiones nuevas. ¿Se acuerdan de los Canticuentos? Se tienen que acordar. Las canciones con las que los de mi generación crecimos. Pues miren el álbum que acaban de sacar. Remozada cada canción. Con gente de hoy. Con Carlos Vives. Yo soy un pirata feroz. Con el Cholo Valderrama. Del pirata más feroz. Con Aterciopelados. Con Andrés Cepeda, con Juanes, con Luisa Fernanda W. Pues desde acá, desde el Noticiani, queremos decirle a Gustavo Gordillo, que sabemos que es fiel televidente de este humilde noticiero, que nos permita a nosotros elaborar la producción de los videos. De La Iguana y el Perezoso, ya tenemos el Perezoso. La Iguana la podemos sacar de Copetrol, sino que va a estar un poquito flaca. La iguana sí está más delgadita. La iguana se ha adelgazado. El video del Pirata Feroz, grande pirata. El de la Bruja Loca, también lo hacemos acá. El de Sammy el heladero, también. El de la serpiente de tierra caliente, también lo producimos acá. La serpiente, que ya que hablamos de eso, más noticias. Un estudiante de artes plásticas se autopercibe como pantera. Bogotá es el hábitat de Jonathan Parra, un hombre de 27 años que reconoce su factor humano, pero no se identifica con aquel, sino se siente, identifica y vive como una pantera. Llegó pues el día de que dije, y bueno, si no me siento como muy persona. No, pero ¿qué se va a sentir como muy persona? Si usted es pantera, tiene que rugir, ya sea hablando. ¿Qué más dice? Si no me siento como muy persona, ¿qué soy? Dije, mira, pues una pantera, sí. Una pantera con tenis. Desde niño, el amor por los animales, inculcado por su familia, lo llevó a tal nivel que sintió una profunda conexión con ellos. No hay corriendo, pero ahí está. Para encontrar el animal ideal. Y mira lo que estudiará, veterinaria o qué, para curarse a sí mismo. Mucho animal. Pero no es el único. Recordemos que Armandito Benedetti precisamente también se autopercibe como tigre. Un tigre que necesitan dejar de una salida. Tiene que dejar una salida porque si no se tira encima de la persona. Y tú sabes que yo soy tigre, que hacían 5 salidas, pronto me tiro encima de la persona. O la misma Doña Verónica, mire, wow, como leopardo, leopardesa. O el mismo Freddy León. León, que fue acusado de mula. Lo exoneraron, pero ya en el Congreso, porque es congresista, demostró que sí, que en efecto es una mula. De muchos niños y niñas que han morido por desnutrición. Más, y acá llegamos a las noticias
del 2026, porque venimos con noticias electorales, amigos. El exministro Lizcano sacudió al mundo de la política porque anunció que se lanza a la presidencia. Es por esto que anuncio formalmente que tengo la voluntad de ser presidente de Colombia. Los invito, insisto, a la revolución del sentido común. Grande Lizcano, grande Kiko Lizcano, enorme Kiko Lizcano. Además tiene una muy buena relación con México, con la presidenta de México. Grandes los dos. Un hombre al que le cabe el país ya no digamos en la cabeza, sino en los cachetes. Pero sea como sea y digan lo que digan de él, aquí somos quiquistas. Porque sabemos que el hombre es un congregador. Un hombre que es de derecha en Ecuador y de izquierda en Colombia. Que ha sido uribista, santista, petrista y lo que le toque. Hasta viquisista, si se la ponen así, porque más noticias. Vicky Dávila lanzó libro, miren, y no es de colorear. Ojo, grande Vicky. Ya somos viquistas también. Si bien no nos leeremos el libro, vamos a esperar a que salga la película mejor, que será un musical y por lo tanto lo protagonizará ella misma. Gaviota que emprende vuelo no se detiene. Eso. Claro, como Marvel protagonizó su serie. Santos será Jorge Enrique Abello. A Irene Vélez la interpretará Natalia Jerez. ¿Y cuánto le pagarán por ese papel? 10.000 billones. Por lo menos. Y Hassan Nazar será interpretado por Harold Trompetero, el tipejo peludo. Tipejo peludo. Ahí en la película de golpe también metan la respuesta que dio Vicky Dávila a Petro para elevar el nivel del debate que Berto había bajado. El único HP es Petro. Exacto, y así sigue creciendo el nivel del debate. Entonces la puede dirigir Víctor Gaviria, el de la vendedora de rosas. Porque allá madreaban menos de lo que están madreando hoy en día los políticos colombianos. Porque se tratan ahora todo el día de hijueperras. Aunque si hablamos de hijueperras, eso es porque llegó mi sección favorita. La sección de Serafín. De mi amigo Serafín, sí. Y esto es gracias a los amigos de Colte Financiera, que tienen los mejores productos financieros del país. Factoring tienen seguros, tienen tarjeta como la tarjeta Pet Lover que trae seguro veterinario para sus perros. Tienen CDT, son los mejores en CDTs del mercado. Si uno busca en mejor CDT, casi siempre salen ellos de primera, son los que mejores tasas dan. Pues gracias a ellos, pues que siempre apoyan las causas nobles de este canal, queremos dar paso a nuestra aliada Daniela de la Fundación Dejando Huella. A ver con qué nos sale esta vez. Adelante, Dani. Hola, Dani. Hoy vengo con dos muy buenas noticias para los seguidores del Notidani, y es que la primera, adoptaron a Cumbia, una perrita de 3 patas que llevaba ya 2 años en la fundación, y la segunda, adoptaron a Aceituna, la perrita negra que le faltaban ambos ojitos y rescatamos en Santa Marta hace unos meses. Ambas perritas salieron acá en el Notidani y hoy se encuentran en un hogar maravilloso. Ella es Albóndiga, es una perrita que viene de Santa Marta y su familia, después de tenerla aproximadamente unos 5 años, decidió que no quería tenerla más y fue a la veterinaria a pedir que le hicieran una eutanasia. Ella es una perrita ciega, no ve absolutamente nada, pero puede tener una vida completamente normal, así que ellos nos llamaron y decidimos hacernos cargo de Albóndiga, que llegó en muy mal estado, con su pelo muy sucio, con sobrepeso, y después de varios meses de recuperación, ella está lista para un hogar. Albóndiga sufre del hígado y debe tomar una pastillita diaria todos los días por el resto de su vida, pero además de eso es una perrita completamente normal a pesar de su ceguera. Le gusta caminar, se lleva muy bien con otros perros y con gatos, es muy cariñosa, súper consentida, tiene 6 años aproximadamente y bueno, ya está lista para un hogar maravilloso. Y si tú quieres adoptarla, escríbenos en nuestras redes sociales que estaremos muy pendientes. Sigue tú en estudio, Dani. Chao. Grandísima Daniela, muchas gracias. Después de Daniela pues seguimos con más noticias. El gobierno levantó la emergencia del Catatumbo y la verdad es que allá no pasó nada con esa emergencia, esa es la verdad. 3 meses y no pasó nada. Más de 65.000 desplazados hay en el Catatumbo. Mientras Berto hablaba de que él era noble de los italianos y se hace lifting para protestar por la oligarquía. Recordemos que acá impulsamos una campaña que lanzó la Tienda de la Empatía. La Tienda de la Empatía que, por cierto, a partir de mayo lanza otra campaña y también la vamos a apoyar, que se llama Mayo del Putumayo, a promover los productos del Putumayo legal. Los productos legales abundan, hay mucha más legalidad en el Putumayo que ilegalidad, y hay mucha gente que le apuesta a la legalidad y que vende la mejor pimienta, que vende la mejor yuca y que vende las mejores artesanías. Todo eso se va a vender en Mayo del Putumayo, aquí los vamos a apoyar. Como apoyamos también la campaña que hicieron del Catatumbo, para no dejar solos a los desplazados que iban llegando a Cúcuta. Hicimos una gran campaña, aliados con Ayuda en Acción, aliados con el gran Pedro Ruiz, el artista, que le agregó su arte a la campaña para hacer camisetas,
camisetas y otras prendas y venderlas y recoger dinero para esta causa. Y sobre todo con el Banco de Alimentos de Bogotá, con el padre Saldarriaga, con Diana Serpa, con ellos que fueron capaces de multiplicar por 8 cada peso que conseguimos, porque lograron rebajar así los alimentos que logramos llevar. Pues Mariette, ya que hablábamos de Hassan Nazar, Mariette es un poco el Hassan Nazar aquí de este programa, se fue allá a Cúcuta con todo lo que recogimos a través del Banco de Alimentos gracias a sus donaciones y las entregó. A ver cómo le fue al Mariette. Adelante. ¿Qué pasa, colegas? Soy Mariette y he vuelto a Cúcuta para entregar las ayudas que aportasteis a la Vaki que apoya a los desplazados del Catatumbo. Hace un par de meses recorrí los alrededores de este estadio, donde la gente llegaba desplazada por la violencia del Catatumbo. El calor era fuerte, pero la incertidumbre de cuándo sería la próxima comida o dónde pasarían la noche era peor. Allí en la fila conocí a este señor. Es lo más difícil de ser desplazado. Pues dejar todo botado y el trabajo y uno que le giraba así de pronto a la familia, pero ahorita sin trabajo, ¿qué voy a hacer? No tenía trabajo, tampoco dinero, no tenía nada. ¡Qué impotencia! También me presentaron a este señor. De hecho, permanecía durmiendo en el monte con la compañera mía, dormimos casi como 7 días en el monte por miedo. Miedo es una palabra que oí mucho ese día. Os enseñé la cantidad de familias que se amontonaban en las gradas, los niños que allí llegaban, muchos de ellos enfermos, como los de esta señora. Mis 2 hijos, el otro él es enfermo, tiene visión y estrabismo. Y pues bueno, pues lo hemos tenido un pediatra y eso, por el asunto de que él le ha dado mucho la bronquitis. Y bueno, pues ahorita le ha pasado enfermo con diarrea y eso, pero ahí vamos, luchando. Y me sorprendió esa actitud de luchadora, de no rendirse. También estuve con este señor mayor. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, aquí a tirarme a la calle, a reciclar, a hacer cualquier cosa. Me dolía ver que lo había perdido todo en cuestión de segundos y debía empezar de cero a esa edad. Al final solo pedían una cosa. Y yo no quiero que mis hijos crezcan en un ambiente en armas, pues. Yo quiero una vida mejor para mis hijos, un futuro, que estudien, que se superen y que sean personas de bien. Así no tengamos plata, pero que seamos personas de bien. Entonces lanzamos una Vaki para recaudar fondos y ayudar a los desplazados, para apoyarlos en el doloroso proceso que viven, para no dejarlos solos. Y aportasteis cerca de 100 millones de pesos. 100. Es una verdadera locura que me llena de felicidad, porque esto significa que todavía existe bondad en esta sociedad, que aún hay esperanza en mitad de tanta tristeza. Viajé hasta Cúcuta para entregar vuestras ayudas personalmente. Primero quedamos con este señor. ¿Y cómo es la vida de un desplazado? Bueno, desplazado es duro. Complicada la situación porque esperar que otro le dé para uno comer, comenzando de ahí. Porque no tenemos vivienda, no tenemos salud, no tenemos tierras para trabajar, no tenemos absolutamente nada. Estamos esperando. Y los buenos corazones que nos dan vivienda, que nos dejan a dónde dormir, ¿sí? Así sea colgadito en la hamaca, así sea en el piso. La guerra es dura. ¿Qué es lo más duro de la guerra? Lo más duro de la guerra es el sufrimiento. Bueno, eso es complicado uno decirlo, ¿no? Porque es esperar. ¿Sí? Es complicado. Corte. Listo. Los recuerdos le invadían de tristeza, así que dejamos de grabar y entonces apareció esta señora. Mi nombre es Amparo Jaime. Amparo, mucho gusto, Mariette. ¿Cuántos viven acá? Un plaguero. ¿Un plaguero? Muéstrenos su cuarto, ¿podemos chismosear? Venga, vamos, mucho gusto. Pero discúlpame el desorden, porque mire, esa es mi camita, la colchoneta que me prestó la señora, porque en el estadio me dieron esa colchoneta, me han dado ayuda, gracias a Dios, porque nosotros salimos el 19 de enero de este año, del 2025, con mi niña y mi hijo, pero mi hijo en este momento no está porque está buscando trabajo. ¿Y qué es lo más duro de ser desplazada? Ay, lo más duro es pues dejar las cosas botadas, porque tanto que uno se mata para nada, pero le doy gracias a Dios que uno tiene la vida, que es lo más importante en la vida. Y la actitud, porque yo la veo muy alegre a usted. Pero qué más, porque imagínese. ¿Qué trajeron? Uy, yo le pague, yo le bendiga grandemente. Triunfamos. Gracias. Diga, gracias. A ti, tan linda.
¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Bien, gracias. Tomasa, como la canción. ¿Y estos hijos son suyos? Sí, son 6 niños. ¿Usted tiene 6 hijos? ¿Y cuántos años tiene? 34. Pero se puso las pilas. No había luz. ¿Cómo te llamas tú? Venga. Venga. ¿Esta es la menor? Sí. ¿Cómo te llamas? Diga Lucía. ¿Lucía? ¿Lucía? ¿Qué nombre más bonito el tuyo? Dale, gracias. Divina. Tomasa nos invitó a su casa, así que emprendimos camino y atravesamos todo tipo de terrenos hasta llegar al asentamiento donde aterrizó su familia después del desplazamiento. Yo salí el 16, a las 10 de la mañana, salí yo de ahí del Catatumbo. ¿Y cómo fue ese día? Pues ese día pues fue farta porque la verdad fue que como a las 7 de la mañana se encendieron a plomo al frente de la casa, al lado de la casa, como a 3 casas dejaron a 5 muertos. Mi hijo estaba puntillando una puntilla afuera en la pared y me dice él, mami, escucho unos totecitos. Entonces yo le digo a él, esos no son totes, métese para adentro. Entonces la pareja mía tenía una planta de equipo afuera a todo volumen. Cuando él escuchó la vaina, los plomos y eso, pues él lo que hizo fue que agarró a los muchachos y los metió para un cuarto de la casa. Él me dijo, vámonos porque aquí van a empezar a reclutar a los niños, van a empezar a hacer allá a los niños y X y yo motivo. Entonces yo le dije a él, no, yo no quiero salir de aquí. Y quería quedarme en mi casa porque yo no estaba viendo nada. Entonces me dijo él, no, vámonos. Bueno, yo salí de ahí. Cuando yo llegué aquí a Cúcuta, pasamos para el estadio. En el estadio yo llegué con mis hijos. Ahí en el estadio lo único que me dijeron era que los que tenían el CISBEN de Cúcuta, que no tenían derecho a las ayudas. ¿Por qué? Que porque eran de aquí de Cúcuta. Que habían muchas personas de que se estaban aprovechando de esa situación. Ya tengo 2 meses y pégale, ya para 3 meses. Ya 3 meses, ¿no? Ya para 3 meses. Y yo no he recibido hasta ahora, por primera vez, que ustedes me dieron lo que me dieron. Esto, lo que ven, puras cosas regaladas. Y esto se lo dieron a mi pareja, porque nosotros estábamos durmiendo en el piso. Doña Tomasa, no se preocupe. Ella lloraba de frustración, de rabia. Era una víctima más de la violencia, no un simple número que se añade a una cifra. Era una historia, una vida, una familia inocente azotada por la guerra a la que es ajena, pero que le golpean sus consecuencias. Ahora vivían en estas condiciones. La vez pasada que llovió, eso vean, el huequito, mire el hueco. Eso caía ese chorrotote de agua y cuando llovía con nevada, eso la colchoneta se nos mojó, todo. Mire, esto aquí la cuchilla, mire el peligro de la cuchilla, ahí cae pura agua, eso cuando llueve, eso cae agua y eso es un peligro ahí para un corto, mejor dicho, cuántas cosas no le pasa a uno por la cabeza si le llega a caer agua a eso y ahí duermen los niños míos en la colchoneta aquella, duermen los 2 grandecitos. En esta duermen los otros 4 niños pequeños. Y en esta duermo mi esposo y mi persona, pero ahí mira, como ven. El baño también es un baño que la taza pues está toda partida. Me rompía el corazón la situación, y más saber que no había recibido las ayudas que se merecía. Tenía que salir a entregar los kits, pero quedé con esa misión en la cabeza. Llegamos al lugar y la gente esperaba ansiosa. Repartí un par de bolsas y cuando se las solté a este colega, con la mirada me hizo entender que quería comentar algo, así que salimos y le pregunté. ¿Cree que va a poder volver a su casa? Pues hombre, eso es lo que todos anhelamos, ¿no? Desde a veces uno dice, y en el rincón del dolor y de la tensión de lo que uno quisiera, es eso. Volver a ver a sus padres. No me imaginaba un escenario donde no pudiera volver a ver a mis padres. Era doloroso. Volví con mi labor y aproveché para hablar con esta otra señora. Pues uno no espera otra opción que salir inmediatamente para salvar la vida y la de mi hija. ¿Cuántos años tiene su hija? Mi hija tiene 9 años. Desde tan pequeña y con un futuro tan incierto, era muy duro. Ya a esta época uno piensa que ya haber construido una casita y tener donde que ahí ya iba a llegar mi vejez. Entonces, pues queda uno impotente ante esta situación
porque pues uno ya no se lo esperaba, ¿ves? ¿Qué es lo más duro de la guerra? Pues yo pienso que lo más duro de todo conflicto, sea del grupo que sea, que quedan expuestos, es la gente que está en sus casas, indefensos, los campesinos en este caso, que ellos, pues los que tienen las armas y pueden ir al campo de batalla y bueno, allá pues que gane el mejor, pero los que están más expuestos es los que estamos ya en casas, normal, que ya vivimos una vida cotidiana de un campesino. Y ese es el problema de la guerra, que al final pagan los inocentes, los que evitan las armas y madrugan para trabajar duro y sin descanso, los campesinos. Y es que detrás de la crisis del Catatumbo hay historias más que números, hay personas más que cifras, hay rostros más que titulares. Son las víctimas que se encuentran en la incertidumbre, que solo pueden pensar en el bienestar de sus hijos, en cómo empezar de cero para poder comer y sacar adelante a la familia. Son vidas como la de mi colega que no pudo continuar con su testimonio, son familias como la de Tomasa, que al final conseguimos que volviera al estadio para recoger más ayudas que se consiguieron gracias a vosotros, porque detrás de cada donación hubo empatía, detrás de cada peso un acto de resistencia contra el olvido. Muchas gracias a Ayuda en Acción, a la tienda de la empatía, a Pedro Ruiz, al Banco de Alimentos de Bogotá, que consiguió los kits de aseo y los mercados a un 20% de su valor real y multiplicó así las ayudas hasta convertirlas en 5 toneladas de alimentos, 480 kits de aseo y 500 mercados. Pero sobre todo, gracias a vosotros, que no solo donasteis, sino que os pusisteis en los zapatos de los que sufren para ofrecerles dignidad y fuerza. Habéis demostrado que los desplazados no están solos, que tenéis un corazón enorme que se convirtió en esperanza para ellos y que la indiferencia ante las injusticias de la guerra no son lo vuestro. Lo vuestro se llama solidaridad. Esta campaña no termina aquí, porque mientras haya un colombiano desplazado, habrá razones para seguir ayudando. Gracias a todos, gracias totales. Grande, Mariette, grande. Quedó bien educado en eso al menos. A mi hermana Juanita, a ver, pongamos fotos de mi hermana Juanita. Esta es mi hermana Juanita, que es la inteligente de la familia. Después de mi hermana María Angélica, o sea, van mi hermana María Angélica y luego mi hermana Juanita. Ese es como el orden de las hermanas mujeres inteligentes, digo. Pues mi hermana Juanita, que es muy ingeniosa, muy cuidadosa, muy culta, montó una editorial que se llama Saca tu libro, de autopublicación. O sea, si usted quiere publicarse, ella le vuelve ese sueño realidad y ayuda en cualquier parte del proceso a escribir, o a imprimir, o a distribuir, o a vender, a todo. Ella ayuda a que usted saque el libro que usted lleva por dentro, o el de su empresa, o el de su familia, o su novela, o lo que sea. Saca tu libro, se llama la editorial de ella, y es la que patrocina la sección de Daniel Samper Pisano de Lecciones de Histeria de Colombia, que hoy nos va a hablar de Panamá. Uy, de Panamá. De Panamá va a hablar Papayuelo. Adelante, Daniel Samper Pisano, Papayuelo. Hola a todos, bienvenidos a las Lecciones de Histeria de Colombia. Hoy vamos a hablar ni más ni menos que de Panamá, esa lejana región de Colombia que cogió camino propio en el cambio del siglo XIX al XX. Al primero que se le ocurrió hacer en el Istmo de Panamá un canal que uniese el Océano Pacífico con el Caribe fue a Leoncico, el perro de Vasco Núñez de Balboa, que descubrió el Mar del Sur. Las excavaciones iniciales del terreno corrieron a cargo del propio Leoncico, que se aburrió de echar pezuña cuando al cabo de 2 días no había encontrado ni un solo hueso. Carlos V dispuso en 1534 que se integrara una comisión para determinar literalmente la forma que podría darse para abrir dicha tierra y juntar ambos mares. Como se demoraron en poner manos a la obra, Estados Unidos vio que un canal en la cintura de América podría ahorrar muchos días de viaje entre la costa este y la oeste. Concretamente, al evitarse el vueltonón por el Cabo de Hornos al sur del planeta, un barco tardaba 20 días menos en recorrer el trayecto entre Nueva York y Eureka, en California. El problema de fondo era a quién diablo le interesaba ir a Eureka, en California. Mientras averiguaban la respuesta, los gringos se marginaron del proyecto. Pero a la idea de unir los dos males no le faltaban locos. Uno de ellos fue el barón franco-británico Charles de Thierry, quien logró que en 1835 el gobierno del general Santander le otorgase concesión para abrir un canal, construir un ferrocarril interoceánico y explotarlo durante medio siglo. Para que ustedes juzguen el grado de locura del tal barón, conviene mencionar los obstáculos que adujo para el trazado de la línea férrea. En primer lugar, que el terreno que debía atravesar el tren estaba cubierto por restos humanos, lo cual lo hacía bastante inestable. Leoncico, recuerden, ya había demostrado que es falso. Y segundo, como no había hierro y sí algunas minas de oro, lo más adecuado era usar este último metal para construir los rieles. Como bien anota Eduardo Lemaitre en su libro Panamá y su separación de Colombia, las razones de Thierry muestran hasta qué punto estaba Chiflis el barón, pero, y aquí lo cito, no da muy buena idea sobre la sensatez del gobierno. El caso es que ni el barón ni nadie logró excavar una sola palada de tierra
en Panamá. Habían transcurrido 15 años en balde, pero ahora los gringos querían saber ya quiénes querían ir de Nueva York a Eureka en California, los buscadores de oro. Eureka, el ferrocarril sería un atajo invaluable para los mineros pobres que se desplazaban del este a California, atraídos por la fiebre del oro, y para los mineros ricos que regresaban de California dispuestos a comprar un apartamento en Miami Beach. Fue así como Washington terminó metiendo las narices en Panamá, que era como decir en Colombia, pues el istmo se había incorporado a nuestro país en 1821. En 1846 Colombia firmó un ingenuo tratado por el cual el ratón colombiano introducía al gato norteamericano a su cueva para que le ayudara a cuidar el queso. El tratado imponía a Colombia vergonzosas limitaciones y fue estudio del Senado colombiano en 1903. Y dado que los congresistas se demoraban en aprobarlo, el embajador gringo manifestó en nota oficial al gobierno que si tardaban mucho en darle el visto bueno o se atrevían a tocarle un solo artículo, las relaciones amistosas entre los dos países quedarían tan gravemente comprometidas que el Congreso de Estados Unidos podría tomar los pasos que lamentaría todo amigo de Colombia. Y eso que todavía Trump no había ni siquiera nacido. Era una clara advertencia del gato al ratón. O me das el queso o te atienes a las consecuencias. Para empeorar las cosas, la ratonera estaba en desorden. Godos y liberales habían librado la sangrienta guerra de los 1000 días, hasta el 2 de noviembre de 1902, cuando se firmó el Tratado de Wisconsin en un buque norteamericano para mayor bochorno. Ante la vulgar presión del embajador gringo, el Senado de Colombia rechazó en forma unánime el tratado. Corría el 31 de octubre de 1903. En ese mes, todos los factores eran adversos a Colombia. Un paro nacional había salido destrozado de la guerra de los 1000 días. El Senado colombiano se tardaba en aprobar el tratado y en la Casa Blanca un super vaquero llamado Teodoro Roosevelt hacía ejercicios y levantaba pesas. Este decidió que había llegado la hora de tomar a Panamá y actuó en consecuencia. Propició un levantamiento de los panameños e impidió que llegaran las tropas de Colombia y se ofreció como padrino de la nueva república. Luego, literalmente dijo, I took Panama. Y a todas estas que hacía don José Manuel Marroquín, el ilustre presidente de Colombia, se escondía. Se escondía y escribía comedias para representar en familia. Años más tarde, Marroquín dejó unas pintorescas declaraciones para la historia. ¿De qué se quejan? Puedo decir lo que muy pocos estadistas. Recibí un país y devolví al mundo 2. Así fue pues la separación de Panamá. Había pasado poco tiempo desde aquella calamidad cuando llegó otra. En 1904 fue elegido presidente el general conservador Rafael Reyes Prieto. De él decían sus amigos que era un dictador bueno, conciliador y enérgico. Y decían sus enemigos que era un dictador perverso, sanguinario y soberbio. Pero todos decían que era un dictador. Lo cierto es que al año de estar en el poder, el militar boyacense había mostrado ya su temperamento autoritario. Puso presos a varios de sus enemigos políticos, estableció censura de prensa y reemplazó al Congreso por una Asamblea Nacional que le montó un régimen a la medida, como si le hubiera agregado un segundo piso a la Constitución. Según dicho régimen, el periodo presidencial se prolongaba a 10 años. El primero sería solo de 6, sin embargo, pues Reyes respetaba algunos trozos de las leyes. La división entre poderes se mantenía, solo que el poder ejecutivo estaba montado sobre los otros dos. Para controlar el orden, Reyes dictó una serie de medidas astringentes que iban desde prohibir las reuniones públicas de más de una persona hasta impedir que las señoras acudieran al baño con amigas. Estas decisiones suscitaron quejas ciudadanas. Una de las protestas se expresó a través de un atentado que cometieron varios individuos de Ruana cuando el presidente y su hija paseaban en coche por la zona de Barro Colorado, vecina a la actual sede de la Universidad Javeriana. En esa época no había muchos atentados. Nadie usaba el coche de caballos blindados, ni los políticos viajaban con burros de escolta. Del frustrado asesinato salieron ilesos el presidente, el cochero y el caballo, pero la hija del general sufrió algunas heridas. Los criminales fueron atrapados y a Reyes le molestó tanto el intento de asesinarlo que condenó a muerte a los 3 autores materiales a pesar de que no existía la pena capital. Los fusilaron en el lugar del crimen ante 10,000 espectadores y un grupo privilegiado de VIPs. El autor intelectual se salvó porque procedía de una familia elegante y rica. Para justificar la ejecución, Reyes invitó la primera fotonovela colombiana. Fue producida con actores profesionales, libretos de Baldomero Sanincano, dirección fotográfica de Lino Lara y vestuario cortesía de Runners House. El libro combinaba fotos retocadas y escenas posadas por los actores. Esta mezcla de ficción y realidad hace que se le considere precursor del periodismo de televisión, dejando a un lado sus tendencias a impedir que los opositores pensaran, expresaran su pensamiento e incluso respiraran y existieran. Hay que reconocer que Reyes hizo un
gobierno dinámico y honesto. Un año antes de terminar su periodo, viajó hacia la costa atlántica y fue regando decretos por el camino como pulgarcito. De súbito firmó su renuncia al cargo, trepó a un barco que lo llevó al exterior y no volvimos a verlo más. ¡Qué ingrato! Hasta aquí llegamos por ahora. Recuerden que entre histeria e histeria se desarrolla la historia de Colombia. Nos vemos. Grandísimo Papayuelo, cada vez mejor, muy buenas lecciones, impresionante lo que ha logrado hacer ese capítulo en este canal. Ha sido extraordinario demostrar que uno puede acercar a la gente a la historia a través del humor y de los formatos digitales. Y esto lo logró este hombre que se volvió youtuber después de los 80, bueno, antecitos de los 80. A diferencia de Diego, que es un culicagado. Diego, que es el caricaturista bumangués, santanderiano, que además vivió en Canadá, Diego, ¿no? Mucho tiempo. Ahora que vamos a Canadá vamos a conocer a todos los hijos que dejó regados allá. Mentiras, no dejó a ninguno, pero parece que sí está esperando un hijo acá. Y desde acá queremos felicitarlo con el alma, a él y a su esposa. Con todo el corazón, todo el equipo de Notidani. Grande, Diego, felicitaciones. Y vamos a ver esta vez entonces con qué nos salió. Berto, l'italiano vero. Quizás, si algún día la juventud italiana recuerde a sus ancestros y haga renacer otro renacimiento, pero ya no solo en Firenze, sino en el planeta entero. Quizás, si esa juventud italiana hermosa vuelve a cantar con las juventudes latinoamericanas y del mundo la vela Ciao, y bailamos y tomamos vino sobre las estatuas rotas del poder codicioso, entonces quizás vaya a Italia a morir en Sicilia bajo las bugambilias llenas de flores rojas. Y entre las flores amarillas de mi hermano y compañero Gao, que pululan en las praderas junto al volván eterno, quizás comiendo una dulce naranja junto a una pila de agua hecha de mármol rosado de noto y rodeado de cipreses y con el sol declinando en el Mediterráneo, y deje de respirar pensando que la vida es bella y que valdrá y valió la pena vivir. Wow, qué lindo. Bueno, se acabó el paseo. Vamos de regreso a la habitación. Sí, como le decía a usted, en algún momento fue brillante. Y no, y usted, los debates que hacía en el Congreso, y usted viera la cantidad de gente que lo veía. ¡Yo! Tremendo Diego. Muy bueno, pues amigos, acuérdense que Daniel simultáneamente, mientras estamos hablando aquí, se está presentando en Canadá, en Toronto, precisamente hoy, mayo 1, está en Toronto, ojalá le vaya bien. Canadá, gira de Circomia en Canadá, se está llevando a cabo, está sucediendo. Mañana se va a presentar en Montreal, pasado mañana en Vancouver y después en Calgary. Y van a llegar mamados el pobre Daniel y la pobre Paula. Pues mientras tanto, mientras ellos regresan, acuérdense que nos vemos el martes en el Gimnasio Moderno y que aquí esperamos sus mensajes con ideas, con comentarios, con todo, pero sobre todo con la nota. Califiquen esta emisión del 1 al 10 y gracias por haberla seguido. Uy, oigan esos perros, llegaron los perros. Mira, ya se acabó. Te pueden levantar. Ven y saludan, Nir. El otro está ahí, el otro Nicolás está ahí, pero ese sí no quiso venir. Es que este es el que es querido y es que es pantallero. Salude a la gente. Mira, saluda. Allá. ¿Quiénes están? Sí, señor. Qué cosita linda. Nos vemos.